Pasaron por interno este videíto, ¿ok? Vamos a, después de mucho tiempo, después de mucho tiempo vamos a ver un videíto de tu madrina Yesenia Ten, donde se nos va a hablar acerca de los profetas. Ok, hermano, si tú estás esperando palabra profética para tu vida, es importante lo que te dice por aquí tu madrina Yesenia Ten con respecto a la profecía que en algún momento falla, aunque en realidad ella te va a decir que no es que la profecía falla, sino que más bien eres tú quien se movió del lugar donde llegó la profecía. Ok, entonces vamos a ponerle play rápidamente aquí al video de tu madrina Yesenia Ten para ver qué nos viene diciendo. Hay gente que dice, bueno, a mí me profetizaron en el año 2022 y ahora que yo veo que es el año 2025, yo creo que ese profeta no era un profeta de Dios. Ven acá, vamos a ver esto. A mí me profetizaron en el año 2022, a mí me profetizaron en el 22 y yo creo que el profeta que me profetizó no era de Dios. Vamos a hablar, ¿por qué no era de Dios? Tú sabes que hay gente que lo que le dieron como profecía sí era de Dios. El profeta no era falso, era de Dios. Y la profecía no se le cumplió. ¿Cómo? Hay profetas que sí son de Dios, hay profecías que vienen de Dios. Y si no se cumplen, no quiere decir que no era falso. ¿Cómo? La locura, hermanos, la locura. Y ellos dirán, no, porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que si el profeta dice palabra de Dios, déjame aclararte algo. Ah, entonces no importa lo que dice Deuteronomio. Porque, a ver, independientemente de la explicación que va a darnos a continuación, lo que dice la palabra del Señor acerca de aquella palabra que da el supuesto profeta y que no se cumple, ¿sigue siendo palabra de Dios, sí o no? A ver, ustedes respondan, hermano, porque en un momentito vamos a ver algunos versículos que son importantes. Y la palabra del Señor dice claramente que cuando cierto profeta dé una palabra y esa palabra no se cumpla, entonces no debes tener temor de ese profeta. No es Dios quien ha hablado por medio de ese profeta. Y si no es Dios quien ha hablado por medio de su profeta, ¿sería una profecía falsa, sí o no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Porque nosotros vemos en la Escritura que todo lo que Dios dice para un futuro se cumple. Se cumple. Independientemente de lo que la persona haga. Miren, yo les pregunto. Había una profecía con respecto a Jacob y Esaú, ¿ok? Una profecía con respecto a Jacob y Esaú, que decía que el mayor servirá al menor, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál fue el comportamiento de Jacob? ¿Cómo era Jacob? Piensen en eso mientras seguimos escuchando aquí lo que nos viene diciendo la señora, ¿ya? Déjame aclararte algo. El profeta puede ser de Dios y la palabra pudo haber sido de Dios. Pero si usted en el año 2025 no ha retenido la integridad que usted tenía en el año 2022, cuando a usted le dieron la palabra, cuando usted se le habló, ay Dios mío, Padre, no fue que la palabra no llegó, ella llegó en el tiempo que tenía que llegar. El que se movió y no la recibió fuiste tú, porque la palabra... Ya está, señores, ya está. Entonces, si en algún momento se te da una palabra profética y no se cumple, no es problema del profeta, no es porque la palabra profética era falsa, sino más bien es tu culpa. Es tu culpa. No es culpa del profeta ni de lo que dice, sino que es tu culpa por haberte movido. Yo sinceramente me pregunto, ¿esta gente piensa lo que está diciendo? Entonces ya no es culpa de aquel que dice algo según su propia imaginación, porque supuestamente Yesenia Ten dice que la profecía llega. Ya, ¿y cómo sabe que llega? Si no se cumple, ¿cómo sabe que llega? Para comenzar, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es tan abstracto y tan sin sentido. ¿Cómo sabe ella que la palabra llega? ¿Cómo lo sabe? Si justamente nosotros podemos entender de que la palabra tiene un cumplimiento, valga la redundancia, cuando se cumple.
De lo contrario, ¿cómo sabes que viene de parte de Dios? No hay manera. Entonces, ¿cómo ella puede decir que la palabra llega, pero tú no estás en esa posición? Para comenzar, es que esto es tan abstracto y tan sin sentido, hermanos, que de verdad da hasta un poco de rabia escuchar que esta señora hable de esta manera. Recibió. Fuiste tú, porque la palabra se reveló en el lugar donde tenía que revelarse. Si esa es la palabra. Vamos, checa y a ley. ¿Y a qué se refiere con la palabra se reveló en el lugar donde tenía que revelarse? ¿A qué se refiere? ¿Se está refiriendo a un lugar en específico? ¿Está hablando de manera literal? ¿Está hablando con respecto a mi carácter? ¿Está hablando con respecto a, no sé, a mi andar en el Señor? Si es que quizá hoy día tengo un poco menos de comunión con el Señor, descuidé mi comunión. ¿A qué se refiere con andar en el mismo lugar? O sea, es tan abstracto, ¿no? Que la verdad la persona que escucha lo que está diciendo la señora Yesenia Ten puede entender lo que le da la gana. Lo puede tomar de manera literal, lo puede tomar de manera alegórica, puede pensar lo que quiera, porque no se entiende. ¿Qué significa tú te moviste del lugar? ¿Qué significa eso? Dígale al que le quede cerca, muévete a tu posición. Dile, muévete a tu posición. No abandones tu posición. Entonces, ya saben, hermanos, si en algún momento la palabra profética que te dan falla, no es porque aquella persona que te profetizó sea un falso profeta. No, no es por eso. Es por tu culpa. Porque tú te moviste del lugar donde se te había profetizado. Esto es lo más ridículo del mundo, hermano. O sea, de verdad, escuchar argumentos como esto es tan ridículo y tan absurdo. Perdonen la palabra, pero es tan estúpido. Porque eso es lo que es, hermano. A ver, señora. A ver, señora Yesenia Ten. Si al final no podemos dictaminar que un profeta es falso cuando algo no se cumple, porque termina siendo mi culpa si yo me moví, la pregunta es, ¿cómo entonces podemos identificar a un falso profeta? La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos diferenciar de un falso profeta que dice algo que no se va a cumplir, de un supuesto verdadero profeta que también dice algo y tampoco se termina cumpliendo? ¿Cómo los diferenciamos? ¿Cómo diferenciamos uno de otro? ¿Cómo nos damos cuenta entonces cuál es el verdadero y cuál es el falso si en ambos casos la palabra no se termina cumpliendo? Y lo peor, hermano, lo peor es que esta gente no solamente tergiversa las escrituras, no solamente tuerce la palabra del Señor, sino que además te hace responsable. ¿No te das cuenta de lo que está diciendo por aquí la señora Yesenia Ten? Saludos por ahí a nuestra hermana Solemka, ¿eh? ¿No te das cuenta de lo que está diciendo? Ella te está haciendo responsable a ti. Si no se cumple una palabra profética, no es culpa del profeta, es tu culpa. Tú te moviste. Tú eres el responsable. ¿Qué tontería es esta? ¿Qué tontería? Entonces resulta que la palabra de Dios, porque una profecía viene de parte de Dios, la palabra profética, el cumplimiento de esa palabra profética, depende de mí. No depende de Dios. Es que eso también te dicen, hermano. Eso también te dicen que te faltó fe. Entonces, ahora el cumplimiento depende de mí. No depende de Dios quien dio la palabra profética. ¿Y por qué hace un momento les estaba hablando acerca de Jacob y Esaú? Hermanos, había profecía con respecto a Jacob. Había una profecía con respecto a Jacob. La pregunta es, ¿cómo era Jacob? Porque vamos a analizar las cosas según el argumento de esta señora, ¿no? Que tú no te tienes que mover de lugar, ¿no? Me imagino que se está refiriendo a andar bien en el Señor y cosas similares, ¿no? Me imagino, porque no lo aclara. ¿Cómo era Jacob, hermano? A ver, tú que has leído la Biblia, tú que sabes cómo se debe leer la palabra del Señor. ¿Cómo era Jacob? Bendiciones por ahí a nuestro hermano Jesús, ¿eh? Un fuerte abrazo, mi hermano. Bendiciones por ahí también a nuestra hermana Iracema. ¿Cómo era Jacob?
Jacob era una persona rebelde. Exactamente, era un engañador. Era un mentiroso. Él manipula, Jacob manipula a su madre para terminar quedándose con la bendición de su padre. No solamente eso, Jacob es una persona tan especial, vamos a decirlo de esa manera, que Jacob en algún momento intenta sobornar a Dios. ¿No recuerdas cuando Jacob se presenta delante de Dios y le dice, Dios, Señor, si tú haces todo lo que yo te pido, entonces yo te daré de todo el diezmo? Y muchos hermanos utilizan por ahí el ejemplo del diezmo de Jacob, ¿no? No, hermano, Jacob intentó sobornar a Dios. O sea, para que intentes sobornar a Dios, ya tienes que ser un completo descarado. Un completo caradura para que intentes sobornar a Dios. Bueno, ese era Jacob. Ahora, porque Jacob era así, entonces deja de cumplirse todo lo que el Señor ya ha dictaminado con respecto a él. No, no. Vemos que la palabra de Dios se cumple independientemente de la actitud de Jacob. Vemos que la palabra del Señor realmente se vuelve una realidad independientemente de lo que Jacob haga o no. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque precisamente es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, se va a cumplir sí o sí. Si es palabra de Dios, se va a cumplir sí o sí. ¿Saben por qué? Porque es que de verdad, hermanos, si nosotros pudiéramos profundizar mucho más en las declaraciones de esta señora, nos daríamos cuenta de la gravedad del asunto. Porque no solamente te hace responsable a ti y con eso libra al profeta de su responsabilidad, sino que además con sus declaraciones está trastocando lo que es el carácter y los atributos de Dios. Porque cuando Dios da una palabra, Dios la va a cumplir de todas maneras, sí o sí. ¿Sabes por qué? Porque ahí está comprometida su fidelidad. Dios es un Dios fiel. Y Él cumple su palabra, en primer lugar, no por nosotros. Él cumple su palabra, en primer lugar, por Él mismo. Porque Él es fiel. Y Él es fiel a su propia palabra. Él cumple su palabra porque si Él no cumpliese su palabra, entonces dejaría de ser fiel. Pero la Biblia dice que Dios, el Señor, no puede dejar de ser fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces estas personas como Yesenia Ten no tienen en cuenta todo lo que involucra su declaración. No, señora, si una palabra realmente viene de parte de Dios, esa palabra se va a cumplir sí o sí. Hagan lo que hagan, suban o bajen, se vayan al norte o se vayan al sur, se vayan al este o al oeste, esa palabra de Dios se va a cumplir simplemente porque Dios lo determinó así. Pero estamos en el mundo de la locura, hermano, de verdad. Donde viene una señora y en vez de decirte, o en lugar de decirte, que aquel que da una profecía y no se cumple es un falso profeta, ahora nos echa la responsabilidad a nosotros. Déjame aclararte algo. El profeta puede ser de Dios y la palabra pudo haber sido de Dios. Si la palabra es de Dios, se va a cumplir, independientemente de lo que tú hagas. Pero si usted en el año 2025 no ha retenido la integridad. ¿Ves cómo hace al hombre ahora el responsable de que se cumpla esa palabra y no a Dios? Entonces, Dios no cumple la palabra porque Él es fiel. Dios no cumple la palabra porque Él es fiel, porque Él es inmutable. No, Él no cumple la palabra por eso. No, Él cumple la palabra dependiendo de lo que tú hagas. O sea, Dios está sometido a lo que tú haces. Es que de verdad, es que es terrible, hermano, lo que está diciendo. Que usted tenía en el año 2022,
cuando a usted le dieron la palabra, cuando usted se le habló, ay Dios mío, Padre, no fue que la palabra no llegó, ella llegó en el tiempo que tenía que llegar. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe? Si no hay un cumplimiento, ¿cómo saben que la palabra llegó cuando tenía que llegar? Es que no hay manera, hermano, de saberlo. El que se movió y no la recibió fuiste tú, porque la palabra se reveló en el lugar donde tenía que revelarse. Si esa es la vamos, checa y a ley. Dígale al que le quede cerca, muévete a tu posición. Dile, muévete a tu posición. No abandones tu posición. Hermano, si tú lees la Biblia, como sé que lo haces, sabes que hay muchísimos casos en los cuales la persona va completamente en contra de Dios. Y Dios determina una cosa y eso se termina cumpliendo. Por ejemplo, tú recuerdas el caso del mismo apóstol Pablo. El apóstol Dios le dice, o nos dice en su palabra, nos dice en su palabra que Dios había escogido a Pablo como un instrumento, y que era necesario que Pablo supiera lo que es necesario padecer por su causa. Ajá, ¿y qué hizo Pablo para cumplir esa palabra? ¿Qué hizo Pablo para que se cumpliese esa palabra? No hizo nada. Eso era palabra de Dios y se iba a terminar cumpliendo, sí o sí. Porque la palabra de Dios se cumple, hermano. La palabra de Dios no se puede quedar sin cumplimiento. Si la palabra de Dios se quedase sin cumplimiento, entonces no fuera palabra de Dios, ¿no? Exactamente. Correcto. En el mismo caso de Jonás. ¿Cuál fue la actitud de Jonás? ¿Se quedó en el mismo lugar? No. No, Jonás huye de la presencia de Dios. Se quiere ir a cualquier lugar, menos a Nínive. ¿Y qué? ¿No se termina cumpliendo la palabra de Dios? Por eso les digo, hermanos, o sea, estas personas, saludos allá a Siervo Reformado, estas personas hablan sandeces, perdonen la expresión, pero hablan tonterías. Pero no es el único, ¿no? Entonces vemos aquí cómo Yesenia Ten está defendiendo a los falsos profetas, porque eso es lo que está haciendo, está defendiendo a los falsos profetas, pero no solamente ella lo hace. Por aquí también tenemos al señor Juan Carlos Harrián, que aquí sí me tomé la necesidad de poder ponerle un filtro, porque recuerden que este video sí ya está directamente en YouTube y no quiero que salte el copyright, así que lo vamos escuchando rápidamente, ¿ok? Entonces puede haber un profeta que es una persona buena, pero su deseo de quedar bien le hace profetizar. Puede haber un profeta que sea una persona buena, pero su deseo de profetizar, de hacer bien, le hace profetizar. Ok, entonces nos está diciendo que hay un profeta que es bueno, pero que nos está diciendo muchas cosas únicamente por su emoción. Bueno, eso sería precisamente una característica de un falso profeta, exactamente. Y el daño que hace alguien profetizando por su deseo es irreparable muchas veces. Porque puede llevar a un muchacho a decir que ella es tu esposa cuando no están en los planes de Dios. El deseo de verte prosperar puede llevarme a profetizar de prosperidad. Ok, pero ¿y cómo se llama eso? ¿No es acaso emocionalismo? ¿No es emocionalismo eso? Entonces puede haber un profeta, ¿no? Que sea una buena persona, ¿no? Y de buena persona, como quiere hacerme el bien, entonces me va a dar palabras según sus propias emociones. Bueno, pero precisamente eso es lo que caracteriza a los falsos profetas, pues. En un momentito vamos a leer unos versículos, hermano. ¿Qué es lo que profetizaban? Hermano, yo sé que tú estudias la palabra. ¿Qué es lo que profetizaban los profetas en el tiempo de Jeremías? ¿Qué es lo que profetizaban los profetas en el tiempo de Jeremías? ¿Qué es lo que decían los profetas en el tiempo de Jeremías? No Jeremías, no Jeremías. Ojo aquí. No Jeremías. Los profetas en el tiempo de Jeremías. No decía, mi hermano estudia la palabra. Ellos decían que todo iba a estar bien. Esos profetas
Decían que todo iba a estar bien. Que habían soñado y que todo iba a estar bien, que el Señor les iba a hacer todo lo contrario a lo que Jeremías estaba diciendo. Ah, precisamente pues. ¿De dónde profetizaban estos profetas? ¿No era acaso de sus emociones? En un momentito lo vamos a ver. Bueno, es precisamente lo que está diciendo aquí el señor Juan Carlos Harrigan. Ese es el tema. Y eso no funciona así. El deseo de ver que tú crezcas me puede llevar a profetizarte que viene un tiempo, a decirte, viene un tiempo en que vas a crecer cuando tu tiempo es de aprendizaje. Bueno, eso precisamente es emocionalismo. Y eso precisamente es una característica de un falso profeta. El deseo puede llevarme a decirte, deja el empleo, porque Dios te va a dar una empresa. Deseo que tú tengas tu empresa. Viene Emocionalismo. tú, deja la empresa y empobrece. El profeta no es que malo. Mira, es que tú tienes que captar las cosas, de manera cuidadosa, ¿ya? Porque de verdad es que a veces son tan sutiles las cosas que estas personas dicen que a veces se te pasa, lo pasas por alto. Mira, escucha. No es que malo. Deja la empresa y empobrece. Viene tú, deja la empresa y empobrece. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí a un supuesto profeta, ¿no? Solamente para que lo escuchen bien. Empresa. Viene Dios, porque Dios te va a dar una empresa. Deseo que tú tengas tu empresa. Viene tú, deja la empresa y empobrece. Muy bien, muy bien. Entonces, supuestamente aquí tenemos él pone el ejemplo, ¿no? De una persona buena que te profetiza, ¿no? Un profeta que es bueno, te profetiza que vas a tener una empresa, dejas el trabajo y al final todo sale mal, ¿no? Tu empresa al diablo. A ver, pero eso no sería precisamente una falsa profecía. Si este profeta me está profetizando desde su emocionalismo, por ende, lo que me dice no termina cumpliéndose, ¿sería una falsa profecía, sí o no? ¿Sería una falsa profecía, sí o no? Pues, señores, es que de verdad no hay cómo darle tantas vueltas. Si hay una persona que me está profetizando algo de sus emociones y por ende, no es palabra de Dios, por ende, eso no se va a cumplir, eso precisamente termina siendo una falsa profecía. Y si esa persona, por más buena intención que tenga, me da una falsa profecía, ¿qué viene a ser? ¿Un verdadero profeta? ¿En serio? Si esa persona me da una profecía que no se cumple por más buena intención que tenga, ¿viene a ser un verdadero profeta? No, señor. Es un falso profeta. Porque está profetizando ¿desde qué? Desde sus emociones, que es precisamente lo que nosotros vemos en la Escritura. Estos profetas, estos falsos profetas que vemos en la Escritura, que se dejan llevar por sus emociones, por su carnalidad, ¿no? Por su propio corazón, por sus propios deseos, son precisamente los que la Biblia llama falsos profetas. Es que de verdad, hermanos, tratan de defender algo que no se puede defender. El profeta. Y como les digo, cuando tú señales las enseñanzas aberrantes de algunas personas, por más de que la Biblia lo diga claramente, van a surgir personas así. Tú no tienes al Espíritu Santo de Dios. Ah, ¿y tú que tienes un detector para poder identificar quién tiene al Espíritu Santo, ¿no? ¿Dónde compraste ese detector para poder comprarlo? No, me pasaste por una máquina para saber si tengo el Espíritu Santo o no. Entonces, ahora decir que si una profecía no se cumple, y eso hace a la persona que profetiza un falso profeta, ahora eso es igual a tú no tienes al Espíritu de Dios. ¿Ves? Es que ese es el tema. Es el tema.
Y salen los pietistas, ¿no? Salen los pietistas, ¿no? Sí, se nota que tú no ayunas. Ah, ya, está bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Tú quieres matarte como Gigi Ávila 41 días? Pues métete de ayuno, no hay problema. No hay problema. Es que estas personas, estas personas son de manual, hermanos. O sea, ya nosotros conocemos a todas estas personas. Ya sabemos cómo reaccionan cuando la palabra del Señor los confronta, ¿no? Obviamente van a terminar intentando defender las locuras que personas como Juan Carlos Harrigan, como Yesenia Ten, andan defendiendo. Andan defendiendo, ¿no? Pero no se preocupen, aquí vamos a seguir señalando los falsos profetas. No es que malo, es que Ah, ya, ok, entonces me da una falsa profecía y no es malo. Ah, ya, ya. él deseó tu prosperidad. Bueno, es un falso profeta porque él no tiene por qué darme algo que él desea. Si es supuestamente un verdadero profeta, que por cierto ya hemos dejado bastante claro que el día de hoy ya no hay más profetas, pero si hubiese profetas, entonces él no me diría algo según su propio deseo. No, él no me diría según su propio deseo. Si él me dice algo conforme a su propio deseo, entonces no es profeta de Dios, pues. Así de sencillo. Pero las cosas no funcionan porque yo la desee. Las cosas funcionan cuando Dios la dice. Ahora, no todo aquel que le da una falsa profecía lo hace con malicia. Es que ese es el tema. No decimos y no creemos que todos los que dan una falsa profecía lo hacen con malicia. No creemos eso. Hay muchas personas que te dan una falsa profecía deseándote el bien, pero eso no los hace verdaderos profetas. Al contrario, eso está demostrando que son falsos profetas, a pesar de su buena intención. A pesar de su buena intención. Dicen por acá, ¿no? La verdad que no entiendes. Ah, ya. A ver, Josué. Una pregunta para Josué, ¿ya? Porque de verdad es que yo creo que el que no entiende es otro. Josué, si alguien me dice algo, una supuesta profecía, que no se cumple, ¿esa persona es un falso profeta, sí o no? Esa es mi pregunta. Si a mí un supuesto profeta viene y me da una palabra profética y eso no se termina cumpliendo, ¿esa persona es un falso profeta, sí o no? A ver, vamos a leer lo que nos dice por aquí, ¿ya? Vamos a leer lo que nos dice por aquí Josué. A ver si puedo ver su comentario, ¿no? Ya que él dice que nosotros tenemos la mente cauterizada. Vamos a ver si él no la tiene. Y es honesto a la escritura. A ver qué nos dice. Bueno, esa es mi pregunta, Josué. Puedes responder ya. O sea, yo creo que ya la pregunta te llegó. Y la puedes responder, ¿eh? A ver. Si un supuesto profeta me profetiza algo que no se cumple, ¿es palabra de Dios? ¿Es un falso profeta, sí o no? Josué, responde a mi pregunta. Céntrate en mi pregunta. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que esta persona lo hago por desearme el mal o por desearme el bien. Esa no es mi pregunta. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es sumamente fácil y sencilla. Si alguien profetiza algo que no se cumple, ¿es un falso profeta, sí o no? Esa es toda mi pregunta. Esa es toda mi pregunta. No te vayas para otro lado. Si alguien profetiza algo que no se cumple, ¿es un falso profeta, sí o no? A ver. Esperamos por ahí la respuesta de Josué. Le vamos a dar una oportunidad más. A ver qué nos dice Josué. Sí, es que yo lo sé, mi hermana. Yo lo sé. Precisamente esta es la manera de poner a estas personas contra la Biblia. A ver, vamos a ver qué nos dice Josué. Me quema, me duele, me lastima. ¿Dónde está Josué? Quiero leer a Josué. Si alguien me profetiza algo que no se cumple, ¿falso profeta o no? Si alguien profetiza algo que no se hace realidad, no viene de parte. Perfecto, ya está, listo. Estás de nuestro lado, perfecto. Entonces deja de criticar. Ya está. ¿Sabes qué? A mí y a todos nosotros nos interesa un cacahuate
si es que lo hace con buena intención o con mala intención. La persona lo puede hacer con buena intención. Pero si esta persona dice algo utilizando el nombre de Dios y dice, el Señor dice o te profetizo y eso no se cumple, entonces es un falso profeta, no viene de Dios, exactamente. Se acabó el asunto. Se acabó el asunto. Sencillamente, a veces hay profetas que están confundidos. Y a veces esas personas caminan en su propio engaño. Caminan en su propio engaño. Entonces son falsos profetas, pues. Autoinventándose la voz de Dios y autoimaginándose que Dios le está hablando. ¿Me siguen o no me siguen? Imaginándose que Dios le habla. Interesante. Pensando que oye la voz de Dios. Pero Josué, si eso es lo que venimos diciendo todo el live, brother. Eso es lo que venimos diciendo todo el live. Yo más bien creo que el que no entiende es otro. Cuando Dios no le ha hablado todavía. Mire, cuando Dios habla, la atmósfera cambia. Alguien tiene que alabar a Dios. Profetas, vuelvo, cuya fuente es el ocultismo. Ok. En eso estamos de acuerdo. Los otros son engañados por sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? Creando una idea de que Dios está hablando con ellos. Estamos de acuerdo. Miren, para que vean que no tenemos nada en contra de la persona de Juan Carlos Harrigan, ¿eh? Hay algunos puntos que él dice, que comenta, que es correcto. Es correcto. Pero lo que no es correcto lo vamos a señalar también. Y Dios no ha hablado con ellos. Dios no ha hablado con ellos. El otro punto es deseo de controlados. Profetas que desean profetizar para subir de nivel delante de los ojos de los demás. Eso también es completamente cierto. Los deseos son una función natural de la emoción humana. Los deseos están unidos a nuestros anhelos, aspiración, impulso y expectativa. Y si no controlamos los deseos, pueden hacer que nos rebelemos contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Ahora, quiero que presten atención aquí. Quiero que presten atención aquí ya. Porque, sinceramente, Juan Carlos Harrigan es de las pocas personas de los cuales yo, aunque creo que Juan Carlos Harrigan es un falso maestro, veo que en algunos momentos, Dios le da pequeños chispazos de iluminación. Y la verdad no entiendo por qué él no termina aplicando lo que va a decir en este momento, ¿ya? Lo escuchamos. Entonces tú no puedes enojarte porque alguien contradiga tu sueño que tú no puedes probar con la Biblia. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? Tú no puedes enojarte cuando alguien contradice tu sueño, cuando eso tú no lo puedes sustentar con la Biblia. Ok. Lo que tú no puedes comprobar con la Biblia, mejor no lo digas. Lo que tú no puedes comprobar con la Biblia, mejor no lo digas. Palabras de Juan Carlos Harrigan, ¿eh? Muy bien. Entonces, la pregunta es la siguiente. Todo lo que Juan Carlos Harrigan en algún momento nos ha mencionado acerca de sus experiencias, sus sueños, sus visiones y revelaciones, ¿todo eso se puede comprobar con la Biblia? Que por cierto, ya hemos tenido un live específicamente hablando de todas esas cosas, ¿eh? ¿Todo eso puede ser sustentado con la Biblia? O mejor, mira. Cuando su hijo, por ejemplo, nos viene a contar de que vio un ángel que se sacó la cabeza, ¿no? Y que a él le sacó los ojos. ¿Eso se puede comprobar con la Biblia? ¿Por qué no termina entonces aplicando precisamente lo que está diciendo aquí, que es un buen consejo? ¿Por qué no lo termina aplicando él mismo? Porque, hermanos, a ver, cuando tú escuchas a Juan Carlos Harrigan decir que traspasó el piso, ¿no? Que traspasó literalmente, traspasó el piso peleando con demonios, ¿eso se puede comprobar con la Biblia? ¿Por qué el señor Juan Carlos Harrigan no aplica precisamente su consejo en esas experiencias? Él acaba de decir que lo que tú no puedes comprobar con la Biblia simplemente no lo digas.
Ah, pero él suele decir muchísimas cosas que no se pueden comprobar con la Biblia. Entonces, eso nos muestra precisamente una incoherencia en su mensaje. Mira, es que de verdad, Josué lo acaba de escuchar de las palabras. Lo acaba de escuchar de las palabras de Juan Carlos Harrigan, del mismo Juan Carlos Harrigan. Y me dice, amigo, él cuenta sus experiencias. Ah, ¿y qué acaba de decir Juan Carlos Harrigan? ¿Qué acaba de decir Juan Carlos Harrigan? Lo que tú no puedes comprobar con la Biblia, no lo digas, no lo cuentes. ¿Lo acaba de decir, sí o no? Entonces, ¿por qué él cuenta cosas que no se pueden sustentar con la Biblia? Dice por aquí, Eder, tú dijiste que Dios puede hacer lo que quiere. Claro, y él va a hacer todo lo que quiere y va a ir conforme a lo que dice su propia palabra. O sea, que él puede hacer lo que quiere no significa que él vaya en contra de su palabra. O sea, por lógica, ¿no? Por lógica. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, tenemos por aquí, déjenme sacar por aquí en los comentarios, tenemos por aquí a la señora Yesenia Ten diciendo de que una persona no es un falso profeta cuando no se cumple la palabra de Dios, porque en realidad fuiste tú quien se movió. Y tenemos aquí a Juan Carlos Harrigan diciéndonos y reconociendo que hay muchas personas que te profetizan simplemente desde sus emociones. Bueno, precisamente eso es lo que lo hace un falso profeta. El hecho de que una persona pueda tener una buena intención para con nosotros o desea nuestro bien, no significa que no sea un falso profeta. Es un falso profeta. Y en realidad el señor Juan Carlos Harrigan debería llamarlo de esa manera. En fin, vamos por aquí a lo que nos dice la Escritura, mis hermanos. Vámonos rápidamente a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3, que es precisamente lo que menospreció, ¿no?, la señora Yesenia Ten. Por acá está, a ver. El profeta no era falso, era de Dios. Y la profecía no se le cumplió. Y ellos dirán, no, porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que si el profeta dice palabra de Dios, déjame aclararte algo. Ven cómo rechazan lo que dice Deuteronomio. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, ¿ya? Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Y mira lo que dice. Y si se cumpliere, mira, aquí tenemos incluso un cumplimiento, ¿ah? Señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis y sirvámosle, dice, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Entonces, el hecho de que incluso en algún momento cierta palabra o anuncio, señal o prodigio se cumpla, tampoco significa de que esta persona venga de parte de Dios. ¿Cómo vas a reconocer a alguien que realmente viene de parte de Dios? Por lo que dice, por lo que confiesa, por lo que profesa. Y cuando estoy hablando de profesar, no estoy hablando de profetizar, ¿ok? Una cosa es profesar, otra cosa es profetizar. Estoy hablando de la doctrina, ¿Sirve algo de que se cumplen las señales, los prodigios y al final esta persona termina arrastrándome a servir a otros dioses? No sirve de nada, no sirve de nada. Entonces, ese es el punto central de lo que nos está diciendo por aquí Deuteronomio. Por aquí también tenemos en Deuteronomio, que es precisamente, este es el texto al que se estaba refiriendo Yesenia Ten. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22, dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, tal por profeta morirá. Y mira lo que dice aquí. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos? Mira, es que de verdad, es que es tan claro este versículo. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? ¿Cómo sabremos realmente quién es el profeta? En este contexto de Deuteronomio, por cierto, ¿no? ¿Cómo realmente sabremos cuando estamos escuchando palabra de Jehová? Y te responde, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no dice el profeta, dice el tal profeta, no tengas temor de él. Pregunta, ¿este es un falso profeta, sí o no? A ver, hermanos, respóndame por ahí. Esta persona que se hace llamar profeta y habla algo que Jehová no ha dicho y por ende no se cumple, no acontece,
¿Es un falso profeta, sí o no? Claro, por supuesto, es un falso profeta. Bendiciones por ahí a nuestra hermana Techi, ¿eh? Un fuerte abrazo, mi hermana. Es un falso profeta, así de sencillo, porque está hablando cosas que el Señor no ha dicho. Es muy sencillo, pero nuevamente vemos que la señora Yesenia Ten menosprecia, ¿no? Lo que dice precisamente la mismísima palabra del Señor, ¿no? Tenemos aquí el caso que les venía comentando acerca de Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 25 al 26 dice: yo he oído, está hablando el Señor, yo he oído a aquellos profetas, que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, ¿qué dicen? Soñé, ¿no? Se parece a muchos el día de hoy, ¿no? En algunas congregaciones, no, que yo soñé con esto. Puros soñadores, ¿no? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizaron? Mentira, ahí está, te lo está diciendo bastante claro. ¿Qué profetizaron? Mentiran. Y que profetizan el engaño de su corazón. Pregunta, si estas personas profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón, ¿son falsos profetas o no son falsos profetas? Son falsos profetas, Señor, así de sencillo. Son falsos profetas. Tenemos aquí el caso de Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, versículo 2 al 3 dice lo siguiente: hijo de hombre, profetiza. Mira, que por cierto, voy a aprovechar esto para mostrarles algo importante, ¿eh? Aquí se le dice a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza. Ojo, hermanos, miren lo que les voy a comentar en este momento. La profecía no tiene que ver principalmente ni únicamente con cosas futuras. Hermano, a ver, espérame, explícame de nuevo. Te lo voy a decir de nuevo. La profecía no tiene que ver ni únicamente ni principalmente con anunciar cosas futuras. Profetizar simplemente es declarar lo que es palabra de Dios, punto. Y en este caso, en Jeremías lo vas a ver bastante claro. Dice, hijo de hombre, profetiza. ¿Será que este hijo de hombre nos va a decir algo futuro? Vamos a ver cuál es su profecía. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, es decir, de su deseo, como bien lo mencionaba por ahí el señor Juan Carlos Harrigan, profetizan de su deseo, de su propio corazón, lo siguiente: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Esto lo está declarando precisamente Ezequiel. ¿Acaso Ezequiel está diciendo algo futuro? Pregunta. Este es el mensaje de Ezequiel. ¿Ezequiel está diciendo algo futuro? No. Ezequiel no está diciendo nada para el futuro. Pero Ezequiel está profetizando. ¿Por qué? Porque está entregando palabra del Señor. Eso es profetizar. Dar palabra del Señor. Eso es profetizar. Entonces la profecía no tiene que ver ni principalmente ni únicamente con anunciar cosas futuras. Aquí tenemos precisamente a Ezequiel profetizando no algo futuro, sino simplemente dando el mensaje que realmente viene de parte de Dios con respecto a estos profetas de Israel que profetizan de su propio corazón. Entonces, vámonos al tema principal de lo que estamos hablando. Estos profetas que están en Israel, que están profetizando desde su propio corazón, ¿son falsos profetas, sí o no? Son falsos profetas. Así de sencillo, son falsos profetas. Por eso precisamente ves la corrección de parte de Dios con respecto a estos que solamente hablan desde el propio deseo de su corazón, ¿ok? Vámonos más abajo. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Vamos a ver cómo comenzamos a reconocer o a diferenciar los falsos profetas de los verdaderos siervos del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16 dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Aquí está. Aquí tenemos una clave importante para nosotros reconocer y diferenciar a estos falsos profetas de realmente siervos del Señor. ¿Por dónde? Por los frutos. Por los frutos. Mira, mañana puede venir a ti una persona que se haga llamar siervo del Altísimo, apóstol y profeta y todo lo que quiere, y se puede poner todos los adornos como si fuera árbol de Navidad. Pero si esta persona
no muestra los frutos que conlleva la vida cristiana, la transformación del Espíritu Santo en la vida del creyente, entonces simplemente es un falso profeta. Es un falso profeta. Es que es así, hermano. Si tú ves una persona que anda hablando y todo lo que habla es pura avaricia e envidia de los incrédulos, como por ejemplo, qué bueno que lo menciona por aquí, el señor Maldonado, ¿no? Cuando dice, Señor, ¿dónde están mis millones? Yo aquí sirviéndote, teniendo la lengua de fuera, ¿dónde están mis millones? Ah, bueno, precisamente ahí te das cuenta del carácter de una persona que no es conforme al corazón de Dios. Ah, te está mostrando que es un falso maestro, es un falso profeta, exactamente. Por aquí tenemos también la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 1 al 3, donde te dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué cosa es lo que hacen estos falsos maestros, estos falsos profetas? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. En el momento en que tú escuches a alguien introducir una herejía en la iglesia, automáticamente te está demostrando que esta persona es un falso maestro y un falso profeta. Herejías como, por ejemplo, cuando el señor Cash Luna te dice que somos dioses, ¿no? Eso también lo dice Benny Hinn, eso también lo dice Miles Monroe, Joyce Meyer. Herejías como, por ejemplo, que para la gracia te da el 60% de salvación, pero tú tienes que poner el 40%, ¿no? Para llegar a la perfección. La cuadridimensión, exactamente. Ya, todas esas cosas, todas esas herejías que andan diciendo estas personas, te están demostrando ¿qué cosa? ¿Qué cosa te están demostrando? Ah, te están demostrando precisamente que son falsos profetas, pues, que son falsos maestros. Entonces te das cuenta cómo la palabra de Dios te ayuda a identificar realmente quiénes son falsos profetas y falsos maestros. ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que la Biblia tiene en cuenta, ay no, pero es que esta persona lo está haciendo con buena intención? ¿Tú crees que al Señor le... A ver, perdonen que lo voy a decir sumamente crudo, ¿ya? Pero ¿tú crees que al Señor le importa un cacahuate la buena intención de estas personas? ¿Tú crees realmente que al Señor le interesa la buena intención de estas personas? Si al final estas personas con su buena intención andan metiendo herejías en la iglesia, ¿tú crees que al Señor le interesa la buena intención de esta gente? No, Señor. La persona puede tener muy buena intención, pero si esta persona en su buena intención termina tergiversando la verdad del evangelio, es un falso profeta, así de sencillo. Es un falso maestro, así de sencillo. ¿Saben por qué? Porque la verdad no se casa con nadie. La verdad no se casa con nadie, por buenas intenciones que esta persona pueda tener. Entonces nosotros tenemos que declarar lo que dice la verdad. Por ejemplo, hermano, a ver, mira, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de los mormones que te van a visitar? ¿Cuál es la intención de los mormones que te van a visitar? ¿Acaso no tienen una buena intención de compartirte su fe para que tú puedas ser salvo? ¿Tienen o no una buena intención? Dime tú, hermano. ¿Tienen o no una buena intención los mormones que te van a visitar para compartirte su fe? Que te regalan tu librito del mormón. ¿No tienen una buena intención? Ah, ¿y porque tienen buena intención son siervos del Señor? No. Por eso, hermanos, tenemos que entender que las buenas intenciones no bastan. Las buenas intenciones no bastan. Y el juicio del Señor va a venir sobre estas personas, aún sobre su buena intención. ¿No tuvo una buena intención Usa para que no se cayera el arca? ¿Y cuál fue la consecuencia? Ah, se murió. ¿Por qué? Porque, señores, cuando nosotros encontramos un mandamiento directo de parte del Señor, cuando nosotros encontramos
una palabra directa de parte de Dios, las buenas intenciones sobran. Las buenas intenciones sobran. Tú y yo podemos tener la mejor intención del mundo, pero eso, nuestra buena intención, puede ofender a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con los hijos de Aarón? ¿No tenían acaso ellos una buena intención de adorar al Señor y acaso no fueron consumidos al presentar fuego extraño delante de Dios? Ah, sí, ¿no? ¿Cuál fue la intención de Caín? Muchos piensan que Caín le dio la peor ofrenda a Dios. No, 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 no. Caín no le dio la peor ofrenda a Dios. Caín le dio la mejor ofrenda a Dios. Pero le dio según qué? Según su propio entendimiento, según su propio deseo. Caín le ofreció a Dios lo que él quería ofrecerle, no lo que Dios demandaba. Lo que Dios demandaba era un animal. ¿Pero qué le ofreció Caín? A Caín le pareció bien ofrecerle el fruto de la tierra. No, porque ese es un sacrificio incruento. No, Dios quería que se sacrifique un animal, quería derramamiento de sangre para cubrir los pecados. Entonces podemos nosotros tener muy buenas intenciones. Estas personas pueden tener muy buenas intenciones. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que se les catalogue como falsos profetas. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero son falsos profetas y falsos maestros. Vamos a continuar por aquí. La primera carta de Juan, hermanos, yo de verdad se las recomiendo muchísimo. Demasiado se las recomiendo. Lean la primera carta de Juan, porque precisamente la primera carta de Juan, al ser una carta apologética, nos muestra claramente la distinción entre aquellos que son siervos del Señor y aquellos que no lo son, aunque muchos de ellos se hagan llamar siervos del Señor. Primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Viene un profeta hacia ti, viene un apóstol y te dice: no, el Señor te dice, el Señor, una palabra profética para ti. No, espérate. Primero, tienes que tener en cuenta, no le creas a todo espíritu. No le creas a todo el mundo. ¿Qué tienes que hacer? Prueba los espíritus, pésalos, discierne si son de Dios o no. No te tragues todo el cuento. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Te das cuenta cómo la palabra del Señor te ayuda a estar salvo de estos falsos profetas? Y te dice, no, a ver, tranquilo. Si alguien te dio una palabra profética, no te lo tragues. No digas inmediatamente que viene de parte de Dios. No digas. Primero, pesa los espíritus. Primero, ve si lo que te está diciendo esta persona va acorde con lo que menciona la palabra del Señor. Dice por aquí, pero si no saben discernir, bueno, precisamente el discernimiento va a venir por medio de la palabra. Si nosotros pensamos que el discernimiento lo vamos a hacer según nuestro propio pensar, pues estamos completamente equivocados. El discernimiento va a venir conforme a la palabra del Señor. Es imposible que nosotros podamos discernir. Es imposible que nosotros podamos discernir si nosotros no conocemos la palabra del Señor. Pero si no tienen conocimiento, bueno, precisamente, Josué, esa es la evidencia o la muestra por la cual hay tantas personas siguiendo tantos falsos maestros. Acabas de dar en el clavo, Josué, y en esto estamos completamente de acuerdo, hermano. Ese es el motivo por el cual tantas personas el día de hoy están siguiendo a falsos profetas. Porque no tienen conocimiento. Lamentablemente. Vamos a continuar por aquí. Este es el último versículo que tenía. Entonces ya saben, tienen que ver si realmente lo que dice una persona viene de parte de Dios o no. Por cierto, este video, aunque ustedes vean esas frases en la parte de arriba y en la parte de abajo, esas frases no las puse yo ya. El video venía así. El video venía así. Hermanos, ¿de qué estábamos hablando? De las buenas intenciones, ¿no? Estábamos hablando de las buenas intenciones. Ok. Vamos a ver precisamente un caso de esto. En el nombre de Jesús de Nazaret hablamos vida, hablamos salud, declaramos, Señor, que tu gozo lo fortalece, que tu ánimo, Señor.
Recuerden que pues muchas personas se juntaron, ¿no? En el caso de Julio Melgar, ¿no? Cuando nos enteramos de que él estaba enfermo, pues muchas personas se acercaron a darle palabras de aliento, ¿no? Y a otros a profetizar, ¿no? Como en el caso de Marcos Barriento. Y escuchen, por favor, porque la verdad, hermanos, como les he dicho, hermanos, aquí nosotros no nos casamos con nadie. Aquí nosotros no nos casamos con nadie. Y le va a caer a quien le tenga que caer. Y si nos tiene que caer a nosotros en algún momento, que nos caiga también. Porque estamos solamente tratando de ser fieles a la palabra del Señor. Lo llena en este momento, Espíritu Santo. Declaramos vida, profetizamos. ¿Qué dijo? Profetizamos, ¿no? Muy bien. Queda muy claro que se está profetizando, ¿no? Queda muy claro que se está profetizando. Ok, vamos a ver qué cosas se está profetizando por acá. Sobre Julio, tu bendición. Señor dice, verás mi bien, verás mi gracia. Los hijos de tus hijos cantarán Ok, ahí está profetizando. Ahí está profetizando. las canciones que yo te he dado y celebrarán y regocijarán. En la misma plataforma verás a tus nietos. A ver, parte de la profecía, parte de lo que se está profetizando es que Julio Melgar vería, no pasen por alto esa palabrita, vería a sus nietos en la misma plataforma donde él estaba. Celebrando mi nombre y cantando de gozo. Algunos tocarán la guitarra, otros van a tocar el piano, otros van a tocar la batería, pero van a celebrar y van a levantar voces de júbilo. Ok. Porque yo soy bueno y para siempre es mi misericordia. ¡Aleluya! Muy bien, muy bien. Entonces, parte de la profecía que se está dando aquí a Julio Melgar es que él vería a sus nietos en la plataforma. ¿Sí o no? ¿O me estoy yo equivocando? A ver, ustedes me dicen, por favor, ¿eh? Por favor, ustedes díganme si de repente yo estoy entendiendo mal. Ustedes díganme si yo de repente estoy tergiversando lo que Marcos Barrientos está diciendo aquí. Yo entiendo que él está profetizando que Julio Melgar vería a sus nietos en la plataforma sirviendo al Señor. Eso es lo que yo entiendo acerca de la profecía, ¿no? Entre todas las cosas que se dicen, porque se dice mucho más, entiendo que eso es lo que se está diciendo. ¿Eso así o no? Es así, ¿no? Ok, no me estoy equivocando entonces. No me estoy equivocando. Ok, ¿quieren que repita esa parte? Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Cantarán tu bendición. Declaramos vida, profetizamos. Profetizamos. ¿Lo escucharon? Profetizamos. Vamos a ver qué profetiza. Sobre Julio, tu bendición. Profetiza bendición. Señor dice, verás mi bien. Profetizan que Julio Melgar verá el bien. Ok, eso está bien, porque incluso el bien tiene que ver con el hecho de pasar a la presencia del Señor. Eso no hay ningún problema. Mi gracia. Profetiza que verá su gracia. Los hijos de tus hijos cantarán las canciones que yo te he dado. Él profetiza que sus nietos verán o cantarán, perdón, las canciones que él le ha dado a Julio Melgar. Ok, eso también se podría comprender porque pueden cantar aún cuando Julio Melgar no esté. Y celebrarán y regocijarán. Profetiza que sus nietos celebrarán y regocijarán. En la misma plataforma verás a tus nietos. Aquí está el punto central. Aquí está el punto central. Él también profetiza, no solamente que los nietos de Julio Melgar servirán al Señor, sino que profetiza que Julio Melgar verá a sus nietos en la plataforma. ¿Y qué sucedió con Julio Melgar? Hermanos, es que no podemos pasar por alto. No podemos pasar por alto cada palabra. A ver, señores, es que de verdad, ¿qué nos cuesta ser meticulosos cuando se nos está diciendo que algo es palabra de Dios? Si se está profetizando, entonces esto es palabra de Dios. Si se está profetizando, entonces esto es palabra de Dios. ¿Podemos ser meticulosos en observar lo que dice la palabra del Señor? ¿Podemos ser meticulosos, hermanos, por el amor de Dios? Dice él claramente que Julio Melgar vería a sus nietos en la plataforma. Él estaba profetizando eso. ¿Qué pasó con Julio Melgar?
¿Qué pasó con Julio Melgar? Bueno, sabemos lo que sucedió con Julio Melgar. Entonces, pregunta. Marcos Barrientos, ¿tuvo una buena intención? Sí, tuvo una buena intención. Marcos Barrientos tuvo una buena intención. ¿Se cumplió lo que profetizó? Esa es mi siguiente pregunta. ¿Se cumplió lo que Marcos Barrientos profetizó a Julio Melgar en este evento? No. ¿Se cumplió? Entonces, ¿vio a sus nietos en la plataforma? Una profecía no se puede cumplir por parte, brother. No se puede cumplir por parte. Si creemos que el 20% no viene de parte de Dios y el 80% sí, no tiene sentido. Palabra de Dios es palabra de Dios. No puede ser por partes. No puede ser por partes. Entonces, hermanos, ¿por qué dejamos que el corazón nos gane? ¿Por qué dejamos que la cercanía a ciertas personas a través de su música gane en nuestro corazón? ¿Por qué no somos fieles a la palabra del Señor, que dice claramente que alguien que profetiza algo que no se cumple, simplemente es un falso profeta? ¿Por qué nos cuesta ser fieles a la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto cuando se trata de personas que muchas veces sentimos cercanas? ¿Por qué? Su compromiso no es con una persona. Su compromiso no es con una persona. Su compromiso debe ser con la palabra del Señor. Dice por aquí, es declaración y no profecía. A ver, vamos a ver cómo dice el mismo Marcos Barrientos. Momento, Espíritu Santo, declaramos vida, profetizamos sobre... Bueno. Ahora ya sabemos qué es lo que está diciendo. Está declarando y está profetizando. Ambas cosas. Hermanos, nosotros tenemos que tener un compromiso con la palabra del Señor. No con los hombres. Nuestro compromiso no es con los hombres. Mi compromiso no es con un cantante. Mi compromiso no es con un pastor. No, mi compromiso... Exactamente. Mi compromiso es con la palabra del Señor. ¿Por qué no nos metemos eso en la cabeza por el amor de Dios? No solamente tenemos eso. Tenemos por aquí también al falso profeta, obviamente, Hernán Acosta, que dice lo siguiente. Esto se lo dijo a la familia de Miguel Uribe, ¿no? El precandidato a la presidencia en Colombia, que ya sabemos que pues falleció. Esto se lo dice Hernán Acosta, Chiribí, ¿no? Como se le conoce, a la familia de Miguel Uribe. Ese espíritu de muerte que se desató para esa familia, ahora se está deteniendo. Se está deteniendo ahora. El espíritu de muerte se está deteniendo. Dile que yo soy el Dios que abre y soy el Dios que cierra las puertas. Presten atención, por favor, presten atención. Yo les he abierto una puerta a ustedes y les abrí una puerta en el área de la política. Ok, entonces dice que el Señor les ha abierto una puerta en el área de la política. Luego un espíritu de muerte se lanzó con una persecución fuerte. El espíritu de muerte se detiene ahora y la persecución también. ¿Qué dice? Que el espíritu de muerte se detiene ahora. El espíritu de muerte se detiene ahora y la persecución también. Por supuesto, no pueden faltar las lenguitas. Termina el servicio. Van a levantar el teléfono y le vas a decir a ese hombre que fue perseguido y que atentaron en su casa y quisieron matar a toda la familia, que tenga paz, porque no... Esto está diciendo, o sea, Hernán Acosta le está diciendo aquí al señor de la gorrita, le está diciendo que llame a Miguel Uribe y que le diga precisamente esto de parte de Dios. No va a morir nadie. No va a morir nadie, mira, hermano. Uf. Toda la familia, que tenga paz, porque no va a morir nadie. No va a morir nadie.
Ay, 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 no va a morir nadie. No va a morir nadie. Por causa de tu oración, yo voy a proteger a esa familia a lo lejos. Dile que tú le acá requetera Colombia que Estea. El padre dice. Mira la sinvergüenzura. El padre dice, esto es algo que ustedes lo van a escuchar mucho en Hernán Acosta, ¿eh? Yo lo he escuchado muchísimas veces en él. No tanto en otros falsos profetas, pero en él he escuchado de manera repetitiva. El padre dice, Señor, a ver, yo no sé si este señor lee la Biblia. La Biblia dice claramente que al padre nunca se le ha oído. Nunca se ha escuchado al padre. Nunca. Nunca se ha visto ni se ha oído al padre. Pero el señor Hernán Acosta sí oye al padre. Y te dice, el padre dice, no, qué locura, hermano, qué locura. Estoy enviando ángeles de protección a Colombia. Uf, de verdad, ¿dónde se quedaron esos ángeles? No tengo la idea. Estoy enviando ángeles que están protegiendo a esta familia. Ve y dile a Miguel. Ah, acá, papá. Ve y dile a Miguel. ¿Qué cosa le va a decir a Miguel? Vamos a ver qué cosa le va a decir a Miguel. Que ramarrabacate que te le pegues, toco te le pegue. Ni marrabagaste que enderestea. Que está postulado para la presidencia. Muy bien, que está postulado a la presidencia. No hay duda que está hablando acerca de Miguel Uribe. No hay duda. Ve y dile que mis ángeles van a caminar alrededor de él. Nadie va a morir. La muerte se detiene hoy. Este atentado no será real. Estoy trayendo una restauración. Alguien que levante una alabanza al Dios de los cielos. ¿Y qué sucedió? Dígame usted, mi hermano. Dígame usted, mi hermana. ¿Qué sucedió al final con Miguel Uribe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta palabra que venía de parte de Dios? ¿Acaso Hernán Acosta no nos está diciendo de que el Padre dice que enviaría a sus ángeles de protección a toda esa familia y que nadie va a morir? Y termina muriendo Miguel Uribe. ¿Falso profeta o no falso profeta? Dime tú. Dime tú, mi hermano. Y no, es que de verdad, hermanos, el nivel tan bajo al que llegan estas personas. ¿Tú te imaginas un momentito qué fue lo que pensó esta familia cuando ve que la palabra de Jehová, la palabra de Dios, la palabra del Padre no se cumple? ¿Tú te imaginas un poquito el impacto que debe tener este acontecimiento en la vida de esa familia? Porque ellos creyeron que eso era palabra del Señor. Ellos creyeron que el Padre estaba hablando. ¿Tú te imaginas un poquito el impacto en la mente y en el alma de esta gente? Estos falsos profetas son unos sinvergüenzas, hermano. Son sumamente caraduras. Entonces vemos cómo precisamente la falta del cumplimiento de la palabra del Señor nos muestra que estas personas son falsos maestros, son falsos profetas. Así que yo no sé cómo entonces luego la señora Yesenia Ten viene a decirnos que la palabra puede venir de parte de Dios, pero si no se cumple es porque tú te moviste de tu lugar. Entonces, creamos entonces que Miguel Uribe pues también se movió de su lugar. Creamos que también entonces todas las personas, todos los hermanos a los cuales se le ha dado profecía en algún momento, se movió de su lugar, pues. Entonces la responsabilidad no está en Hernán Acosta, que nos viene diciendo que el Padre le habló, sino que en realidad el problema estuvo en Miguel Uribe, que se movió de su... Es que de verdad, hermano, es que esto es una locura, hermano. Esto es una locura. Gracias por los regalitos, que el Señor te bendiga. Gracias por los regalitos. Ese es el tema, mi hermano. Pero vamos a ver algunos casos más de manera rápida para que veas cómo la falta de cumplimiento
evidencia claramente que estas personas son falsos maestros, ¿ok? Yo estoy viendo dos niños, dos hijos, y estoy escuchando la palabra cárcel. Bueno, aquí tenemos a esta dama vestida como de, no sé qué color sea, púrpura. Le habla aquí a la dama vestida de azul y le dice, yo veo dos hijos, ¿no? Y veo la palabra cárcel. Aleluya. Y estoy viendo un hijo tuyo en la cárcel en este mismo instante. Y estoy viendo a un hijo tuyo en la cárcel en este instante. Aguántame un momentito ahí que quiero comentar algo de manera rápida porque no me había dado cuenta hasta este momento. Ese hombre de rojo, o sea, le pareció muy buena idea ir a la iglesia con una... Le pareció muy buena idea ir a la iglesia con una playera que tiene una calavera en el centro. Lo siento, me acabo de percatar de eso. Es el Espíritu de Dios. Yo soy Jehová Sebaot, mujer. Ya no vas a tener que irle a llevar comida a la cárcel de Panzo. Uf. Ya no vas a tener que llevarle comida a la cárcel. Ok. Yo soy el Dios que va a hacer justicia por tu hijo. No pasen por alto que estas personas utilizan el nombre de Dios de una manera tan ligera que tú te aterras, hermano, de cómo utilizan el nombre de Dios en vano. Dios dice, el Señor dice. A ver, vamos a ver si realmente Dios dice. Dice el Espíritu de Dios lo que no pudo. Dice el Espíritu de Dios. ¿Qué, Dios mío? Gente arrogante. Dieron los abogados, yo lo voy a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Tú tienes fe? ¿Cuántos hijos tú tienes? 4. Ah, ok. Entonces no son 2 hijos, son 4 hijos. Creo que se equivocó de número en primer lugar. No tiene 2 hijos, tiene 4. A ver, ¿qué más? ¿Y dónde están tus hijos? Hay una en la iglesia y 3 en la casa. Dios los va a sacar de la cárcel. Tiene 4 hijos, hay 1 en la iglesia y 3 en la casa. Ah, ¿y dónde está el que está en la cárcel, señora profeta? ¿Dónde está el que está en la cárcel, señora profeta? Mira, y es más, y es tan sinvergüenza que la señora le está diciendo que tiene 1 en la iglesia y 3 en la casa, y para que no se le caiga el show, ella termina diciendo, el Señor lo va a sacar de la cárcel. Es que de verdad esta gente, siendo confrontada en su propia cara, no tiene la más mínima vergüenza. Escucha. Sacar de la cárcel. Dios los va a sacar de la cárcel. 3 en la casa. Dios los va a sacar de la cárcel. Pero, ¿por qué los va a sacar de la cárcel? Si la señora te acaba de decir que están en su casa. ¿Por qué los va a sacar de la cárcel si la señora te acaba de decir que están en su casa? Gente sinvergüenza, cara dura, ¿no? Este video también, ¿no? de otro falso profeta, rápidamente lo vemos. Escucha esto. Habla águila. Mira, tú tienes unos retrasos de alquileres, que si tú no pagas esos retrasos de alquileres, tú vas a tener que mudarte. Ella lo dijo ahorita eso allí. ¿No fue eso que dijiste? ¿Cuándo ya lo dijo eso? No puede Mira, darlo. ¿tú recuerdas cuando ella dijo, yo estoy escuchando una lluvia que viene de camino? Si tú sabes cómo funciona lo profético, hay cosas que dentro de lo profético operan en el momento o que van a operar. Porque lo profético opera en ciencia, opera en presente y opera en futuro. ¿Te das cuenta todo el chamullo que te mete? ¿Te das cuenta que esta gente es habilidosa en la manera de hablar? Te mete un chamullo, pero ¿no? Una palabrería que la verdad, si tú hermano, estás en cero en Biblia, esta gente se pasea contigo, ¿no? Pero vamos a ver cómo se le cae la máscara. Yo no pago alquiler, mi casa es mía. Varón, ya retírate. Pero que ya el pedido con el presente, el pasado y futuro. De nuevo. Yo no pago alquiler, mi casa es mía. Varón, ya retírate. Y hay una voz detrás que le dice, varón, ya retírate.
Yo no pago alquiler, mi casa es mía. Varón, ya retírate. Varón ya retira. Claro, obviamente, si le está diciendo a la dama que tiene algunas deudas, algunos alquileres que pagar, y la dama te está diciendo que ella no paga porque tiene su casa propia, entonces, papá, acaba de quedar demostrado que eres un falso profeta. Pero que ya he tenido que operar el presente, el pasado y futuro. Futuro, entienda. Tú no sabes si cuando tú viajes. No me hable de eso, a mí hábleme de ahora. Yo, mi casa es mía. Está tirando para Yo todos lados. no pago casa. El otro. Gracias al Señor. Le doy gracias a Dios. Falso profeta, falso profeta. Aquí tenemos un video que la verdad, hermanos, este video lo subió el hermano Edgar Escobar. Este video yo lo he buscado solo por todo lugar y no lo he encontrado, Así que voy a poner solamente el fragmento que lo va comentando también por ahí el hermano Edgar Escobar. Porque la verdad es que el video es muy bueno. Es muy bueno porque te demuestra la caradurez que tiene esta gente para seguir sustentando de que son profetas del Señor. Pero son caraduras, hermano. Son caraduras. Así que lo voy a poner, ¿ok? Tania. ¿Conoces a Tania? ¿Tania? Do you know somebody named ¿Conoces a alguien Tanya? llamado Tania? Entonces, vemos aquí a la profeta que está llamando por teléfono a una persona, a una mujer, para ser específico, y le pregunta si conoce a alguien llamado Tania. Con T. Starts with a Con T. T, con T. Is it Tina? ¿Es Tina? Es Tina, entonces ahora ya no es Tania, es Tina, ¿no? O sea, el señor le va mostrando nombres diferentes, ¿no? Ya no es Tania, ahora es Tina. Mi mamá. Is your mother? ¿Tina es tu madre? Ok, Tina es su mamá. Are you there? Latinó la profeta. Vamos a ver. Es mi mamá. And I saw her fall in front of you in seizure, and I saw her fall La muerte viene a llevársela. the spirit of death coming to take her Pero el away. Espíritu del Señor dice que But si the Lord oramos, says, if we pray and cancel it cancelamos today, hoy, your mother tu shall madre live and vivirá. Muy bien. Entonces, entonces la muerte viene, o sea, la profeta está llamando a esta persona para decirle la muerte viene a llevarse a tu madre. Pero si oramos el Espíritu, mira, porque es que de verdad yo me sorprendo de verdad, es una sinvergüenzura. Presta atención a lo que dice. La muerte viene a llevarse a tu madre, pero si oramos, dice el Espíritu de Dios que ella vivirá. Ok. by the goodness of y dará testimonio de la bondad del Señor. How's your mother's Y dará testimonio de la bondad del Señor. health? ¿Cómo está tu madre? My mom, she passed away in 2009. Mi mamá falleció en el 2009. Ok. Imagínate. Pero mira la cara de la profeta. Porque está descuadradísima. O sea, está descuadradísima. Viene el espíritu de muerte a llevarse a tu madre. Pero dice el Espíritu Santo. Mira cómo utilizan el nombre de Dios en vano. Dice el Espíritu Santo que si oramos, ella vivirá y dará testimonio. Ah, y le responde la dama que está en la llamada. Le responde, no, mi mamá falleció en el 2009. Ahora, mira con qué va a salir ahora. Es que es una sinvergüenza. Mira con lo que va a salir esta sinvergüenza. Mira la salida. Then I'm seeing ¡Estoy viendo el pasado! Entonces su salida, es que es una salida tan ridícula. Ahora resulta que la profeta se equivocó, porque la profeta no estaba viendo el futuro, sino que en realidad la profeta estaba viendo el pasado. Por eso es que estaba comentándole eso, ¿no? Es que llevan su ridiculez a un punto completamente insostenible, hermano. Entonces ahora esa palabra que le está dando a la señora del teléfono, es una palabra entonces atrasada, pues. Porque si tú estás viendo el pasado,
entonces ¿por qué el Espíritu Santo diría, pero si nosotros oramos, entonces ella vivirá y dará testimonio? No, señora, usted ha quedado evidenciada como una falsa profeta, como una charlatana. Y no solamente como una charlatana, sino como una completa sinvergüenza, cara dura. De los tantos que utiliza el nombre del Señor, diciendo que el Señor le dijo, que el Señor le habló, que el Señor le mostró, que le dio un sueño, que le dio una visión, una revelación, etcétera, 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 blasfemando y menospreciando el nombre del Señor para simplemente decir palabras de su propio corazón. Entonces yo no entiendo, sinceramente, hermano, yo no entiendo cómo hay personas como Yesenia Ten que te andan diciendo, solamente para, lo voy a repetir para los hermanos que quizás no se conectaron al inicio, pero Yesenia Ten nos viene a decir que el profeta no se equivocó, sino que en realidad nosotros nos salimos del lugar donde estábamos y por eso la palabra de Dios no se termina cumpliendo. Tú sabes que hay gente que lo que le dieron como profecía sí era de Dios. El profeta no era falso, era de Dios. Y la profecía no se le cumplió. Y ellos dirán, no, porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que si el profeta dice palabra de Dios. Déjame aclararte algo. A ver, danos tu mentira. El profeta puede ser de Dios. Y la palabra pudo haber sido de Dios. Pero si usted en el año 2025 no ha retenido la integridad que usted tenía en el año 2022, cuando a usted le dieron la palabra, cuando usted se le habló, ay Dios mío, Padre, no fue que la palabra no llegó, ella llegó en el tiempo que tenía que llegar. El que se movió y no la recibió fuiste tú, porque la palabra se reveló en el lugar donde tenía que revelarse. Si esa es la vamos, checa y a ley. No, que es una sinvergüenza, hermano. Es muy cara dura también esta mujer. Es demasiado cara dura. Entonces, la señora se movió, exactamente, ¿no? En realidad se movió algunos años, ¿no? Bastantes años de diferencia. Pero bueno, hermanos, a ver, de verdad, como ya les vengo diciendo tantas veces, nosotros, y voy terminando con esto, nosotros no estamos comprometidos con ninguna persona. Nosotros no tenemos un compromiso, ni siquiera con alguna denominación. Nosotros no tenemos ningún compromiso, sino únicamente con la palabra del Señor. Cuando vengan personas a decirte brutalidades, bestialidades, como lo que está diciendo aquí la señora Yesenia Ten, hermano, simplemente agarra lo que está diciendo y lo botas a la basura. Porque la palabra de Dios te está mostrando algo completamente diferente. La palabra del Señor te está mostrando que en realidad cuando una palabra no se cumpla, entonces estás delante de un falso profeta. Y aun si se cumpliese, tienes que esperar a escuchar el mensaje de esa persona, porque si te dice, aun si se cumpliese, y si te dice, vámonos en pos de dioses ajenos, el Señor dice, no le prestes oídos, es un falso profeta. Entonces, una persona no se identifica como siervo de Dios por lo que profetiza o no profetiza, por si se cumple o por si no se cumple. No, principalmente nosotros identificamos a una persona que viene de parte de Dios por el mensaje que trae. Si esa persona realmente trae la doctrina bíblica y te acerca a Dios, te ayuda a buscar a Dios, te enseña de Dios por medio de las Escrituras, entonces esa persona viene de parte de Dios. Si esa persona te profetiza algo y si se cumpliese incluso, pero te dice otra cosa que no vaya acorde con el evangelio, inmediatamente también es un falso profeta. Es decir, no solamente cuando no se cumple, aun cuando se cumple, pero te lleva con un mensaje o te enseña un mensaje completamente diferente a lo que dice las Escrituras. Ahí también estás enfrente de un falso maestro y un falso profeta. Eso es lo que dice la Escritura. Pero estas personas lo único que quieren hacer es tratar de defender a los falsos profetas que son sus amiguitos, o defender las falsas profecías que en algún momento ellos mismos han dicho. Pero no hay manera, hermano. Cuanto tú más te expongas a la palabra del Señor, más te darás cuenta de las falsedades que hay en esta gente. Cuanto más tú te expongas a la palabra del Señor, más celoso serás de lo que dice la palabra del Señor.
te darás cuenta lo que realmente produce en ti, lo que sí es palabra del Señor, como lo que hemos leído en la Escritura, a diferencia de lo que esta gente dice que es palabra del Señor, pero no termina cumpliéndose. Eso es tener un nivel de caradura tan grande para defender esta gente que dice falsas profecías, ¿no? Que solamente dicen cosas de su propio corazón, que la verdad, hermano, yo no sé dónde vamos a parar. Cada día aumentan más los falsos profetas. Cada día aumentan más los falsos maestros. ¿Quiénes tienen que salir al frente? Nosotros. Nosotros tenemos que salir al frente. ¿Con qué? ¿Con nuestros propios pensamientos? ¿Con nuestras propias ideas? No, hermano. Con lo que dice la palabra del Señor. Defiende lo que dice la palabra del Señor. Y cuando tú defiendas lo que dice la palabra del Señor, entonces estarás yendo también en contra de esta gente que anda profetizando cosas falsas y defendiendo falsas profecías.